Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es De las cadenas a la libertad. El reverendo Richard Wurmbrand, pastor rumano, él estuvo 14 años en cárceles comunistas por predicar el evangelio. Fue torturado continuamente. Al salir, dirigió la iglesia subterránea. Y luego, en Estados Unidos ante el Senado, mostró sus 18 profundas cicatrices que le habían dejado las atroces torturas, pues querían hacerle confesar crímenes imaginarios. Continuó predicando hasta el día de su muerte, a los 90 años. Estuvo en varias naciones, muchas entrevistas, conferencias, escribió muchos libros. Torturado por Cristo, publicado hace 25 años. Y ha sido traducido a más de 63 idiomas, millones de ejemplares han sido distribuidos y finalmente él murió en el año 2001. Es fundamental que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, así como este hombre lo tuvo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 25 leemos: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La primera cosa que debemos hacer nosotros es creer y confiar en el poder de Dios, así como lo hacía Pablo, Silas y los demás hombres y mujeres de Dios que vemos en las Sagradas Escrituras. En este caso particular de Pablo y Silas, ellos adoraban a Dios a pesar de su situación. Ellos confiaron y esperaron en Dios, aunque la situación era adversa y muy difícil. Vemos además que en medio de todo ello, a medianoche, ellos oraban a Dios, cantaban himnos. La adoración desplaza los lamentos, la queja. Y ante estas situaciones tenemos dos alternativas: adorar o quejarnos. Ellos habían sido azotados mucho. Estaban en la cárcel y con los pies en el cepo. Pero el gozo de Dios los fortalecía ante la dificultad, y esto es lo que pasa en todos los creyentes cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. La angustia y la ansiedad provocan dolor y caos. En los versos 26 y 27 dice: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este ambiente nos puede impulsar a tomar malas decisiones, quizá deudas, renuncias, malos negocios, vergüenzas. Es fundamental seguir adelante, independientemente de lo que esté sucediendo. Debemos mostrar perseverancia, pues la perseverancia precede la victoria. Y Dios nos ha llamado a vencer. La depresión y angustia generan pensamientos suicidas, como lo miramos en el carcelero. La reacción de este guardia, obedece a que sería ejecutado por la huida de los presos. Como buen romano, consideró que el suicidio sería más honorable. Es un factor cultural. En Latinoamérica la mayoría de suicidas son hombres y en China son mujeres. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. Calcula que más de 1 millón de personas se quitan la vida cada año, es decir, unas 3,000 cada día en promedio, 6 de ellas en Colombia, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. También hay situaciones que son precipitantes, como conflictos de pareja, problemas económicos o académicos, maltrato, enfermedades y desamor, etc. Aquí lo importante es: acerquémonos a Jesús, acércate a Él. ¿Qué problema estás atravesando? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Reconoce que Cristo es tu socorro. En los versículos 28 al 30 leemos: Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas lo hicieron. Ahora el carcelero busca la salvación en Jesús. Estamos equipados con la armadura de Dios para avanzar ante nuestros enemigos. Reconoce que Cristo es Dios Todopoderoso. En los versículos 31 al 34 leemos:
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando nos acercamos a Jesucristo, muchas cosas ocurren. Número 1, hay salvación. Él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Número 2, hay bendición para nuestras familias. Cuando miramos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tercero, hay liberación, sanidad y provisión. Dice la Escritura: y las cadenas se soltaron. Entonces Él les lavó las heridas y además les puso la mesa. Número 4, Cristo se manifestó en medio de la oscuridad y humedad de la cárcel. Mediante un terremoto rompió las cadenas y abrió los calabozos. Trajo salvación al carcelero y a su familia. Hubo milagros. La voluntad de Dios es nuestra salvación, es nuestra libertad, que nuestras vidas y la de los nuestros sean bendecidos, sean salvos. Él está aquí en este momento, solo acércate a Él, y muchas cosas gloriosas ocurrirán. Él se glorificará en nuestras dificultades. Solamente ten confianza, acércate a Él con un corazón pleno, sincero, confiadamente, para recibir misericordia y gracia para ese oportuno socorro. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todos los nombres, te damos gracias, Señor, por tus bondades, tu fidelidad, tu misericordia. Y oramos, Señor, que en este momento tú rompas toda cadena, toda atadura, Señor, de opresión, de enfermedad, de vicios, de maldad. En el nombre del Señor Jesucristo, que traigas esa libertad gloriosa sobre cada persona, en su economía, en sus relaciones, en su salud, en el colegio, en el trabajo, en los negocios, en todas las cosas, que tú seas glorificado. Padre, te invitamos: ven, derrama tu gracia, derrama tu gloria y tu poder, Señor. Ese poder que rompa una vez más toda atadura, toda cadena, todo muro, toda especie de mal, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y lleva, Señor, a tu pueblo, llévanos a libertad gloriosa y a esa victoria impresionante que tú nos das, porque tú estás con nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.